Peter, de su esposa Lourdes, aquí en familia Lulú. Entonces les voy a pedir que pasen por favor para presentarlos, y también tienen una amiga, una invitada, Daniela, bienvenida también a la casa del Señor. Amén. Y ellos, bueno, son queridos amigos de este lugar, de mis padres, de mi madre, y han sido una bendición para nuestra familia, han sido el corazón de Dios para nuestra familia. Así que yo puedo atestiguar que ese amor de Dios a través de sus vidas sigue manifestándose de distintas formas, en distintos momentos, pero siempre ha sido un amor constante, como el amor de Dios. Así que sean bienvenidos a la casa de esta casa de oración, que es casa del Señor. Amén. Peter, si me estás pensando. Gracias, hermano. Sí, por acá. Gracias, Peter. Vamos a ponerte un vasito aquí y vamos a hacer una oración previa. Si me prestas tu mano, gracias, Peter. Sí. Esa es para la prevención de vivo, pero creo que le va. Bendito eres, Señor, nuestro Dios, dador de vida, creador de este mundo y de todo lo que hay. Te damos gracias en este momento, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Y vemos con tus ojos, con nuestros ojos, cada día tu misericordia en nuestras vidas. Por eso hoy abrimos nuestros oídos espirituales y nuestro corazón para escuchar tu palabra en los méritos de Jesús, de Yeshua, para gloria tuya, Padre Santo. Amén. Amén. Entonces, por los dos. Sí. Bueno, ok. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Peter Wiesenschmidt. Aquí estuve justamente como hace 30 años. Amén. Ya son 30 años que tuve la oportunidad de conocer lo que es el Divino Salvador, a tu papá. Su papá vino a Suiza. Sí, todos se sienten, por favor. Discúlpenme. Su papá vino a Suiza. Él estaba de viaje a Rusia, y de Rusia de regreso le alcanzó un grito de ayuda de mi esposa, que buscaban a alguien que enseñaba en una célula de casa que ella tenía, como 60 personas que asistían ahí. Puros habla español, que ahí en Suiza no es natural porque ahí se habla alemán, pero ellos reunían como 60 personas y estaban necesitados de un poco más ayuda, de gente más preparada, con más conocimiento. Y como ellos habían invitado a alguien de México que finalmente no pudo asistir, entonces el grito de ayuda llegó a través de amistades a Hugo, y Hugo se propuso y vino a Suiza. Así lo conocí. Para mí, cuando yo lo conocí, yo no estaba nada creyente, para decirlo así. Mi esposa se convirtió más o menos en el 89 a Cristo, y ahí en Suiza ella empezó a practicarlo. Yo me recuerdo que ella leyó la Biblia muy seguido en la casa,
Y que un día yo le dije, bueno, no te me vuelves fanática, por favor, porque la vi muy entregada, muy sí, muy entregado a la palabra. Empezó a asistir a una iglesia y que quería que yo vaya también, lo que por un buen tiempo pude evitar acompañarla, porque yo prefería quedarme en la casa viendo el fútbol, ¿no? Porque el domingo es un buen día para ver eso, pero luego con el tiempo me insistía, a veces la acompañaba, a veces no, y luego ella empezó con sus amistades a tener esa reunión durante años en nuestra casa. 60 personas que se juntaban, oraban, a veces venían personas de Inglaterra o de algún otro sitio para compartir un tiempo, pero ellos también querían tener un pastor más practicado, o sea, de más conocimiento. Y así Hugo vino a la casa. Entonces, cuando yo conocí a Hugo, él se fue con ellas al grupo y yo me quedaba en la casa viendo el fútbol o las noticias o quién sabe qué. Y así lo conocí. Y una noche, eso sí me recuerdo, Hugo fue invitado a una velada de oración ahí en Suiza, que unos hermanos lo invitaron y yo lo tuve que acompañar también para poder traducir un poco y para manejar, porque era durante toda la noche que fuimos ahí. Y ahí, cuando Hugo asistió a esa reunión, había una persona, una mujer, que tenía una pierna bastante más corta que la otra. O sea, era muy notorio cuando ella caminaba, ¿no? Así, medio coja, y Hugo se pone frente de ella y dice, ven, vamos a orar por ti, vamos a orar por un milagro. Y se sentó en una silla. Y yo me recuerdo, Hugo empezó a hablar y yo vi como la pierna, como 5 centímetros, de repente la pierna hizo y creció. Se hizo igual de largo. Yo le dije, yo lo veía. Y dije, ¿qué es esto? Pero no me convenció todavía para ser cristiano. Simplemente me quedé muy asombrado. Bueno, resulta que después de Hugo, a los 2 meses que él estuvo con nosotros, bueno, tengo que meter algo más. Cuando él estuvo con nosotros, él estaba preocupado también para que alguien con más experiencia esté con la gente, para enseñar más la Biblia, más la palabra, y hicieron un acuerdo con una pareja, unos pastores de ahí de Suiza, para trabajar juntos, y que ellos iban a tomar cuidado del grupo, ¿verdad? Entonces, pareja, pastor, Hugo la invitó para venir a conocer aquí a Divino Salvador y el ministerio que él representaba aquí. Entonces, a los 2 meses, yo tenía un viaje de negocio aquí a México. Con mi familia también la invité, todos, o sea, venía mi esposa, venían nuestros hijos,
para que convivieran con sus abuelitos, ¿no? Aquí. Y venían estos dos pastores también. Y me recuerdo también, nunca he visto que alguien pudo conseguirse un boleto de avión tan barato, tan económico, de Suiza a México y de México a Suiza, como esa pareja. Para mí fue una sensación. Yo nunca he visto precios así. Y ellos así consiguieron y vinieron aquí a México. Bueno, ellos vinieron, estuvieron aquí convivio con Hugo, con la iglesia, conocieron el ministerio y para el fin de semana Hugo lo invitó al pastor a que predique aquí, que dé un discurso, o sea, una predicación, y eso obviamente no podía ser no de otra forma que tenga un traductor, porque él hablaba alemán, él no hablaba español. Entonces todos llegaron a la idea tan gloriosa de que yo podía ser el traductor. Yo que nunca he leído una Biblia, nunca, y menos a español, o sea, está bien, ok, si ustedes piensan que yo lo puedo hacer, lo voy a hacer. Y me subí con él aquí a este estrado. Creo divertí mucho a la gente porque lo que yo traduje no era justamente bíblico o con las palabras de la Biblia, sino era como yo conocía el español. Me recuerdo de lo que él predicó, de una casa que cuando uno se entregaba, que era como una casa que tú entregabas a Cristo y tenías que tener cuidado a dónde y en qué recámara lo vas a poner, ¿no? Algunos lo ponen en la alcoba, otros lo ponen en la cocina, etc. Ese fue su prédica. Terminando la prédica, me bajé aquí y yo me recuerdo ahorita que todo este estrado estuvo, creo, un poco más corto. Había una escalera ahí, ¿no? Y bajé, él también bajó y vino su esposa. Y su esposa me dice, oye, Peter, súbete otra vez, diles que el Espíritu Santo quiere sanar gente. Yo dije, ¿de veras? ¿Eso quieres decir? Dije, bueno, soy el traductor, realmente no es mi responsabilidad de lo que hablas, ¿no? Y quise subir. Y al subir, no logré subir. Es que me recuerdo y caí de rodillas. Quería hablar y no sabía nada. Y una voz me habló y me dice, yo soy Dios, soy real. En este momento era tan convincente, o sea, no hay un sentimiento que pueda describir eso, es simplemente, no había más que decir. Él existe, Él es real. Entonces, en este momento también empecé a hablar, pero hablar en otras lenguas. No tenía ni idea de qué eso era. Hugo se dio cuenta de que algo estuvo mal conmigo y vino corriendo. Me ayudó y me ayudó a entender que sigue adelante hablando porque eso eran las lenguas, ¿ok? Hablé como 1 hora y media. Estuve ahí sentado, pero todos ya se fueron y simplemente me quedé
¿cómo se llama? Sobrepasado con lo que me sentía en la presencia del Señor. Así fue, y por eso quería testificar aquí. En este lugar, yo sé que Dios podemos hallar en todos lados, no importa dónde, no importa si es aquí, si es en la calle, si está en la playa, pero me enseñó algo aquí. Este lugar tiene algo especial. Y yo quiero yo creo que el Espíritu quiere revivir eso. El Espíritu Santo quiere revivir algo mucho más profundo que nada más llegar, adorar, cantar unas canciones, hablar un poco la palabra y después nos vamos a la casa. Yo creo que Él nos quiere llevar a la libertad. Pero no una libertad que conoce la gente, sino a la libertad en Cristo Jesús. Para que todo lo que normalmente nos puede desviar o llevar a hacer cosas que ni siquiera queremos, para que esto ya no tenga más acceso a nosotros. Yo pienso que Dios en eso ahorita quiere traer esto aquí. Yo estuve pensando mucho qué voy a decir, ¿no? Pero para mi testimonio, realmente el testimonio es fácil. Me caí de rodillas, recibí las lenguas y ya. Y ya supe que Dios existe. Algo que también me hizo Dios ahí, pero inmediato supe, necesitaba ser bautizado en agua. Sí que alguien a mí me había hablado eso, nadie me dijo eso, nunca. O sea, sabía que ellos se iban a bautizar, Lulú de vez en cuando, creo cuando me hablaba algunas cosas de la Biblia, me dijo que había un Juan el Bautista o algo así, ¿no? Pero yo no lo supe y ahí supe de inmediato, ¿sabes qué? Es urgente bautizar en agua. Y Hugo lo entendió. El domingo siguiente me bautizó aquí. No era programado ni nada, simplemente él entendió mi necesidad y me bautizó. Y en esto estoy muy agradecido. De hecho, unos años después, estuve aquí en esta iglesia también sirviendo en la liberación, como un año, creo, estuve aquí ministrando gente. Y me recuerdo de una ocasión que llegó un joven, por cual tuvimos que orar. Y cuando yo le dije al demonio que se tenía que ir, entonces este joven habló al demonio y dice el demonio: no, yo no voy. Yo me quedé de 6, ¿cómo que no te vas? En nombre de Cristo Jesús es mayor. No, yo no voy, tengo derecho. ¿Tienes derecho? Entonces yo dije: vete para atrás, quiero hablar con el joven. Y platiqué con el muchacho y hallé de que él tenía unos pecados no confesados. Entonces, al confesar el pecado,
y recibir el perdón por haberlo confesado, con eso se quitó todo el derecho al demonio. O sea, después hablé al demonio, mira, tú escuchaste, ya vete, y se fue, sin poner resistencia. En los tiempos después, como a mí me gusta mucho todo lo que es lo espiritual, leo a lo mejor un poco menos la palabra, pero busco mucho los momentos con Dios, busco lo sobrenatural. Dios me mostró también que Dios es un Dios de orden. Y por ejemplo, a pesar de que yo aquí recibí primero el bautismo del Espíritu Santo, a través de la manifestación de Dios de que Él existe, el bautismo de agua no lo hice correcto. Porque Juan el Bautista, él bautizaba a la gente, y la gente que llegaba con él, lo primero que tuvieron que hacer es confesar sus pecados, para que cuando esté todo confesado sean sumergidos y así lavado los pecados de ellos, para que después puedan caminar y dar fruto digno de arrepentimiento. Y en mis observaciones que he podido ver es que en muchos lugares donde bautizan gente, eso es algo que no es parte del tema. En la confesión de pecado no se lleva a cabo. Se bautizan como una ceremonia, se bautiza como un ritual que es porque la Biblia habla del bautismo, pero no nos damos de la importancia, no nos damos el entendimiento tan claro de que es para bien para nosotros, para que nosotros podemos entrar en libertad, para que estos demonios, para que este mundo espiritual maligno no tenga acceso a nosotros. Porque el mundo espiritual, donde más ataca primero es en nuestra mente, ¿no? Nuestras ideas. O sea, yo camino por alguna parte y de repente me llega idea. Y de repente me dice, no, mira, eso estaría muy bien. Pero a la luz de la palabra no está bien. Entonces todo comienza en la mente, todo es como Eva, la víbora vino con ella y le dice, mira, es algo bonito, es algo rico. Y ella lo vio y dijo, ah, sí, se ve muy bonito, oye, debe ser rico, sí, lo voy a comer. O sea, siempre son las tentaciones. Es la mente, el mundo espiritual existe, pero para que esto se disminuya, yo necesito estar en libertad. Entre más me alejo de las cosas que mismo he producido a través de mis pecados, menos problemático es para mí de que sea tentado. Pedro lo dice muy bonito, ¿no? Dice, resiste al enemigo y él va a huir. Y yo pienso que eso es lo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a ser sinceros. En nuestros
en el sentido de, ¿cómo se llama?, de confesar, buscarlos. Si hay pecados que te duelen mucho, no quieres que otros lo sepan, búsquete una persona, un amigo o una persona de confianza, un pastor, alguien de confianza en donde tú puedes ir con él, donde tú puedes ir con esta persona y decirle: mira, escúchame nada más. Porque Dios a eso me llevó también ahí en Suiza un día. Yo sabía de repente, yo tenía un pecado que nunca había confesado, y Dios me empujó, necesitas confesarlo. Y yo resistiéndome, porque es algo de mucha pena, algo que uno no quiere decir, algo que le da a uno incertidumbre, a lo mejor también. Pero fue tanto que yo a un amigo dije: ven, vamos ahí al monte donde no hay nadie y no hables, solo escucha. Y le confesé, y luego le dije: háblame del perdón de Dios. Y eso lo hizo. Y desde entonces, paz. La confesión de pecado es necesario y básico para crecer y acercarse a Dios. Eso es para mí la enseñanza que Dios me dio a través de todo esto. Porque ahorita voy a contar algunas pequeñas historias. Porque primero, todo da testimonio de Dios. No nada más nosotros, el ser humano, también los árboles, las plantas, todo lo que ha creado Dios da testimonio de Dios. Entonces, yo me recuerdo un día que mi esposa y yo estábamos caminando, paseando ahí en Suiza, y ella vio un árbol que tenía cerezas ricas, y ella le antojó para ir a tomar y coger algunas cerezas del árbol. Y ella fue, porque vimos que nadie los iba a cosechar, era un árbol chico, joven, nadie los iba a cosechar. Entonces ella fue, cogió unos cuantos, y de repente yo estuve como a 20 metros, y de repente escucho: gracias que estás cogiendo de mi fruto, porque para eso estoy hecho, para dar fruto al hombre. Yo primero dije: ¿qué está pasando? ¿Quién está alrededor de mí? ¿Quién me habla? Y lo repitió, y fue el árbol. Fue el árbol que dio esa nota, ese dicho. Seguimos caminando y había un campo precioso de cártamo en su flor, y acercándonos a ello, yo escuché cantar ese campo, alabanza al Señor. Fue tan la impresión de que tú te sientes en un momento, por lo menos yo me sentí como que yo flotaba, que ya no estaba en el piso, sino que era como flotante. El mundo da testimonio, el mundo habla, el mundo nos da tips. Los ángeles están ahí, pero nosotros necesitamos acercarnos más.
necesitamos entrar en esta libertad y en la sumisión a Cristo Jesús. Porque si nosotros vemos libertad como el hombre lo entiende, entonces no es muy bonito. Porque para el hombre, así como entiende libertad, es libertinaje. Es simplemente yo puedo hacer con lo que me pega la gana y nadie me tiene que decir nada. Y no tengo que corresponder a nadie nada de lo que yo he hecho. Así no es. Tenemos que someternos a Cristo Jesús para que Él nos llene con su presencia, que el Espíritu Santo nos llene y nos hable y nos dé testimonio de este mundo espiritual que existe. Entonces, eso es para mí el mensaje de hoy. No quiero ahorita decir mucho más, pero reflexionemos en este momento qué hay en mí que a lo mejor no he confesado a nadie porque me dio pena, porque no lo quiero decir. Reflexionemos en el sentido para que encontremos el valor de venir delante del Señor y empezar a expresárselo. Si quieren hasta ahorita aquí, lo pueden hacer en voz baja. Nadie necesita escuchar. Simplemente descarguémonos lo que nos quiere tener atrapado en un mundo donde nosotros ciertamente ya no pertenecemos, porque Cristo Jesús se ha acercado al reino de los cielos y nosotros ya no estamos de este mundo, sino nosotros estamos del reino de Dios, cada uno de nosotros. También para que podamos empezar a operar así, para que este mundo ya no nos oprima. Es muy chistoso cuando alguien asalta, o sea, cuando alguien, a mí me han asaltado, así que sé de qué hablo, ¿no? Siempre vienen con majaderías, con amenazas. Ya te voy, quién sabe qué. Oye, nada más quieres algo, ¿no? O sea, no sería necesario, pero el enemigo así trabaja, hasta en la política. Amenaza, para que tú des. Y nosotros, como no andamos en esta libertad en el Señor, lo damos. Cuando no hay que dar, sino hay que tomar la posición que nos corresponde. ¿Tú quién eres? ¿Por qué me quieres quitar algo? ¿No sabes que eso no es correcto? Y ellos corresponden, o sea, a mí me asaltaron un día, hace años, en un Banamex aquí, ahí por División del Norte, a las 6 de la mañana. Yo quería sacar dinero tenía que ir a Querétaro, y quería sacar dinero y venían dos y me amarcaron con la pistola y querían el dinero. Ok, pero en este momento que ellos estaban manipulando mi tarjeta, en ese momento empecé a orar en voz alta. Yo nunca he visto correr a alguien tan rápido después como estos dos.
y con un miedo impresionante. Se fueron, me dejaron parado ahí. Sí, le llevaban un poco de dinero, pero bueno, se fueron corriendo. ¿Por qué? Porque en Dios estamos más. No hay que temer. No necesitamos temor de nada. Porque el temor es el abre puertas para que los que después tratan de entrar sean mayores. Pero solo podemos estar sin temor si estamos en libertad. Y esa libertad tenemos que apropiarnos confesando nuestros pecados y perdonando a los que nos han hecho daño. Porque eso también hay que hacer, ¿verdad? Porque es suficiente gente que nos han hecho daños y muchas veces ellos ni siquiera se han dado cuenta. Simplemente como me contestó, yo a lo mejor su contestación la vi ofensiva, pero al final de cuentas para él fue a lo mejor una contestación normal, pero a mí me dolió y yo tengo que perdonar. Entonces, eso es la parte que les comparto hoy y si ustedes gustan, tómense un tiempo para reflexionar sobre lo que hay que perdonar.